corazón puesto en el papel, por supuesto. Pero el libro virtual empezó a ser una urgencia. O sea, la poesía empezó a ser una urgencia, eso lo compartimos con Jonaís, esa idea, y bueno, la virtualidad, ¿no? Conocernos, con Jonaís compartimos la virtualidad, pero nos hicimos amigas en la virtualidad y nos animamos a armar un evento internacional con grandes poetas que fue hermosísimo en plena virtualidad. Eso no hubiéramos podido hacerlo presencial porque no tenemos coyuntura económica, porque no podríamos haberlo hecho, ni en Venezuela ni en Argentina en presencia, y sin embargo hubo experiencia. El libro, el concurso de poesía, el jurado fue un jurado de poetas, amigas muy importante. Yo también me animé con eso. Desde Metafórica Revista, que es la revista de Vuelo de Quimera, decidimos pensar un concurso también en plena virtualidad, que fuera internacional, bueno, sin saber si iba a resultar, porque el premio era virtual, ¿no? Era el libro digital, no virtual, digital. Y el jurado, bueno, fue Mónica Tracy, María Casiraghi y la gran Rosario Andrada, que es para mí una de las voces más fuertes de la poesía argentina, ¿no? Que fue la que, voy ahora a decir, la que quedó, cuando lee todo el material, fue la que dijo, yo ya elegí, me dijo a mí, estoy esperando que las chicas decidan, pero yo ya elegí, no hay duda quién es, cuál es el libro ganador. El libro ganador, hay un primer premio sin duda, y después las otras, las otras poetas seleccionaron entre otros poetas que también sacaron segundo y tercero, y sacaron menciones, tercer premio, pero tampoco hubo dudas, pero sí fue Rosario la que dijo, es una maravilla, ¿no? Y me lo dijo a mí en confianza, y era el libro de Jonaís. Y fue la que hizo el prólogo. Y era verdad, era un libro que, bueno, me dio mucha felicidad, porque también era parte de lo que, de habernos animado a hacer un concurso, ¿no? Podría haber resultado que no hubiera buenos materiales, pero la verdad que hubo poetas de primera línea. Archubi, por ejemplo, es un poeta que ganó Fondo Nacional de las Artes y obtuvo el 4º lugar. O sea, fue un gran concurso. Y el libro ganador fue un gran libro. Entonces, eso fue, sin conocernos, fue una alegría. Y después empezó el proceso, que también fue extenso, el proceso de elegir, bueno, de hacer todo el proceso para que el libro quedara exactamente como Jonaís quería editarlo, el proceso que tiene que ver con volver a leerlo, con ver cómo se veían los poemas en la página, el formato del libro, que después va a estar en papel, por supuesto, pero tiene un formato especial, que lo van a ver que es alargado o rectangular. Hubo también problemas que pasaron coyunturales, porque Vuelo de Quimera también tuvo transiciones y procesos, entonces tuvimos que cambiar de ilustrador, y el ilustrador, que quiero darle un saludo muy especial, y mi agradecimiento a Francisco Hernández. Bueno, primero felicitarlo. Uno felicita cuando
sucede algo, pero en realidad no es un acontecimiento. No vale felicitar por ser buen artista. Quiero agradecerle porque es un gran artista y fue el que hizo, el que dibujó, ilustró el bestiario de una manera maravillosa, en concordancia y sintonía, porque él estaba encantado con la obra de Jonaís, y Jonaís estaba encantada, díganme si estoy diciendo bien, con los dibujos o las ilustraciones de Francisco. Entonces fue una comunión hermosísima. Terminamos la edición digital y ahora seguramente empecemos a hablar sobre la versión en papel. Es un libro que me interesa que cuente la autora, cómo lo pensó, cómo fue el proceso, el nombre del libro. Yo le quiero agradecer muy especialmente, primero, la confianza que fue desde el primer momento, como si me conociera, fue absoluta, y eso también merece un agradecimiento, ¿no? Me entregó su obra con total confianza. Primero le quiero agradecer eso, de poeta a poeta. Después quiero agradecer la paciencia por todas las distancias y las cuestiones vitales que nos han atravesado, coyunturales, económicas, etcétera. Bueno, a las dos, pero particularmente me hago cargo de. Pero bueno, es el tiempo de la celebración. Así que me gustaría bueno, que la protagonista del libro presente su libro y a sus presentadores de lujo. Y bueno, y también me encantaría que nadie se pierda de leer. Yo diría que que ella inventó inventó un tipo de bestiario que no existía en la genealogía poética de los géneros bestiarios, ¿no? Porque bestiarios hay muchos, pero este bestiario es un bestiario marino, primero, y lírico, donde está involucrada una subjetividad lírica, donde está involucrada la poesía venezolana, las lecturas de Jonaís por su conocimiento de la poesía internacional. O sea, es un libro que tiene una madurez eh, lírica, que no es un primer libro, más allá de que no es su primer libro, sino que tiene una solidez lírica que no pueden soslayarse, tienen que leerlo. Crea un bestiario que hasta este momento no existía, ¿no? Un universo único que solo se puede encontrar en su libro. Así que bueno, te doy la palabra, les agradezco muchísimo a los que están acá acompañándonos y a los que nos siguen por YouTube también. Y bueno, Jonah, contá lo que quieras. Bueno, ando muy emocionada, un poquito nerviosa. Voy a tratar de tener pausa porque cuando me pongo nerviosa me acelero. Entonces voy a tratar de mantener la calma. Primero, agradecerte, Eugenia, por todo, por la confianza, por esta hermosa amistad que nació desde, bueno, desde la virtualidad, pero que yo siento que es real y que
como tú dices, se pudieron concretar algunas cosas el año pasado y sobre todo vínculos entre Venezuela y Argentina sobre las escritoras y que vamos a seguir trabajando gracias a Abuelo de Quimera, a las chicas, a Laura, a Lau, a Lucky, a Patricia, bueno, Heidi, que se hace llamar Heidi en el Instagram, a Ilú, a Indira, a todas las que son una casa editorial con una vibra maravillosa. Yo las felicito. Es como a que Rale, ay, se me olvidó. Bueno, de hechiceras, de brujas, pero de las buenas, de las blancas, y que hacen posible estas cosas. Me parece que se le congeló, a ver. Sí. Sí. Justo cuando ella empezó a escribir, mientras se retorna, había vuelto a Venezuela, porque ella estaba en Argentina, entonces se tuvo que acomodar, ¿no? En la pandemia, ¿no? A volver a su patria, y su familia, y reencontrarse con su familia. Fue todo un proceso muy, muy fuerte el que estuvo en los comienzos del libro. Yo mientras ella vuelve a conectarse. Eh, y bueno, y la decisión de quedarse, ¿no? Luego en Venezuela, eh, de volver, de trabajar allí, de conectarse con las poetas, de compartir el campo artístico, pero justo cuando regresaba de una estancia larga en Argentina, surge el libro, ¿no? Y eso también es muy interesante. Nos conocimos a la distancia cuando mucho tiempo estuvimos en el mismo país, y eso es fue como muy fuerte, ¿no? Jonah, a lo mejor lo que conviene es que se desconecte y se conecte, ¿no? Bueno, yo mientras sigo. El libro va a estar bastante tiempo hasta que podamos materializarlo en papel, disponible en la tienda de Vuelo de Quimera. Ya se puede comprar. Es bellísimo como objeto virtual. Intentamos también, porque al principio no iba a salir en papel, entonces es muy bello como objeto visual. Esto también quería yo reivindicar a las artes visuales, ¿no? Porque yo los dibujos de Francisco los conocí a la distancia y no perdieron su magia, ¿no? O sea, el libro es tan bello, los dibujos son tan hermosos y el formato y el diseño fue tan cuidado que aunque sea un libro digital, realmente es como comprar un objeto. Ese es el efecto, ¿no? Fue muy cuidado. Eh, Así que bueno, ya está disponible en la página de Vuelo de Quimera si quieren comprarlo. Me pone mal porque siempre en la casa de Jonah pasa lo mismo. O hay problemas de corte de luz o de transmisión o de internet. ¿Tiene muchos cortes de luz en Venezuela? Lo que pasa es que específicamente la zona donde está ella ahorita, que es la zona del Zulia, de Maracaibo, es una de las que más ha sufrido en los últimos años y en el último tiempo los cortes de luz. A veces incluso dura días en esa zona. Claro, porque ella, pobre, está preocupada por eso, porque tiene que trabajar con los datos, porque Sí, muchas veces se corta la luz y
Bueno, yo lo que diría es Gracias por Pero ser acá la ha poeta. vuelto, ya ha vuelto. hola, linda, volviste. Ya está volviendo. Mientras Euge se puso verborrágica. Perdón, no sé en dónde me quedé, de repente los vi paralizados y yo dije, no se mueven, ¿qué pasó? Los estoy aburriendo. Perdón. Estabas Eh, agradeciendo a todas las chicas. bueno, sí, a Lucky, a Laura, a Lau, em, Dios mío, a Patricia, es que es un equipo grande, a Ilú, gracias a todas por el cariño, por estar, a Francisco Hernández por esas ilustraciones tan maravillosas, a ti, Rafael, que eres un amigo de años, profesor, me diste clases a mí, luego con los años nos hicimos grandes amigos, a la poeta Ana María Hurtado, que aceptó de hecho sin haber leído el libro de manera tan cariñosa, así que bueno, que gracias a Dios que no la decepcioné, que el libro le gustó, y bueno, sí, así que estoy muy contenta con todos y agradecida de verdad, y sobre todo quiero agradecer a mi familia por la paciencia, a mi mamá, y este libro va dedicado justo a mi mamá y a mi abuela, porque ellas nacen, yo soy de La Guaira, yo nací en La Guaira, que es la playa acá, o sea, es el Caribe. Entonces, la relación con el mar está allí. Entonces, esa relación con el mar también viene a través de mi madre y de mi abuela. Entonces, es interesante y por eso el libro se los dedico a ella principalmente. Eso, perdona si te interrumpí, Rafael. No, todavía no estaba hablando Eugenia, estaba presentando algunas cosas. Sí, sí, como vos quieras, si querés les damos la palabra a Sí, Rafael y a... yo lo quiero presentar a Rafa, lo quiero presentar acá para que lo conozcan un poco, de manera un poco más formal. Bueno, Rafael, aparte de ser gran amigo, profesor, y, y bueno, y que todos esos primeros bocetos de poemas pasan, es una víctima, pasa primero por él, porque es un gran lector y bueno, yo también leo sus cosas porque además escribe narrativa, Rafael, así que tiene esa sensibilidad. Entonces voy a presentar a Rafael. Rafael Rondón es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Literatura Latinoamericana, Universidad Simón Bolívar. Actualmente culmina el doctorado en Cultura Latinoamericana y del Caribe en el Instituto Pedagógico de Caracas. Es jefe de la Cátedra de Literatura Latinoamericana y del Caribe y miembro del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello y Villa. Fue jefe de investigación del Museo de Arte Contemporáneo de Maracay, Mario Abreu, y director de la Galería Municipal del Arte de Maracay. Ha realizado curadurías y textos sobre arte en publicaciones nacionales e internacionales. Dentro de su obra se encuentra La Senda del Paisaje, Las Sendas del Paisaje, Paisaje, Modernidad y Nación en la Generación del 18, y El Círculo de Bellas Artes, Las Artes en Aragua, Imaginario de un Territorio. Ha publicado textos en libros colectivos como Ficciones que duelen, Visiones críticas de la violencia en la cultura iberoamericana, también en Lingüísticos y Literarios y otros estudios culturales, Homenaje a Luis Barrera Linares, y también Literatura y Cultura, Espacio para el Encuentro. Artículos en revistas nacionales y extranjeras. Bueno, te escuchamos, Rafa. Gracias por estar aquí y bueno, por ser parte de esta festividad. Bueno, estoy muy agradecido por, bueno, por haberme seleccionado a presentar este libro fundamental de la poesía venezolana, ¿no? Y lo digo así, sin ninguna anestesia ni floritura, sino directamente. Creo que es un libro importantísimo en nuestra tradición de poetas venezolanos. Yo voy a, si me permite,
la que administra. Voy a hacer una presentación y también voy a leer algo que tengo en la otra laptop, ¿no? Si no me enredo aquí, porque no quería conversar solamente, sino merecía Yonaí un texto que yo le escribiera y que después, bueno, se lo enviaré a Eugenia para que ella haga lo más conveniente con el texto, ¿no? Pero quiero que no me vean leyendo, sino que algunas imágenes que tienen que ver con este hermoso bestiario marino acompañarme mientras tanto. Entonces voy a compartir pantalla, si me permiten, mientras ustedes están viendo mi pantalla. Si puedo compartir mi pantalla mientras leo el texto. ¿Sí? A ver, ya está compartida la pantalla. Ya está. Entonces voy a comenzar a leer, ¿no? Mientras ustedes van viendo las imágenes, aquí voy leyendo algunas ideas, voy a tratar de leerlo y de resumir algunas cosas. El texto se llama La transfiguración de los elementos marinos. Presentación del poemario Nagapushpa de Yonaí Clemens. Y bueno, hasta anoté los agradecimientos. Agradezco, por supuesto, que para mí un honor el presentar este libro de Yonaí, que mereció además que un premio muy justo de poesía metafórica de la revista Vuelo de Quimera. Y por supuesto para mí es un placer también estar acompañado por Ana María Hurtado, a la que he leído y que conozco de manera virtual, y Eugenia Stracali, que es lo mismo, la conozco de manera virtual y la he leído también, y admiro su hermosa labor que está llevando adelante como editora. Conozco desde hace muchos años a Yonaí Lemos y la he seguido en su maravillosa evolución desde cuando pertenecía al taller literario del Instituto Pedagógico de Caracas hace más de una década. Ha logrado este crecimiento de los últimos años con dedicación, con constancia y con esa sabia relación que se establece entre una escritura firme y una lectura, sobre todo con detalle y con provechoso producto de las mejores poemas contemporáneos. Esa capacidad lectora de Yonaí en los últimos años creo que ha crecido y ha ayudado realmente a su producción poética. Para mí, Nagapushpa es un libro de madurez y evidentemente conectado con la prolongada tradición del bestiario. Si antes ella había trabajado con los animales en sus iniciales textos, como en la trascendencia de los insectos, hoy se aventura por aquella singladura misteriosa y profunda de los bestiarios marinos. Durante el medioevo, ellos no solo sirvieron como formas simbólicas y moralizantes del cristianismo, sino que también ayudaron a imaginar a asombrados navegantes las maravillas y los embriagos con los cuales se encontrarían en sus traslados por lejanas tierras. Un bestiario de ellos avistaba así a ciertos animales o seres acuáticos y decía que en el océano Índico hay ballenas que son tan grandes que parecen islas, y a veces a causa de la tierra que tienen en ellas, las plantas crecen en su espalda y los hombres que cruzan el mar se confunden y desembarcan en esta ballena. Cuando sienten el movimiento de los hombres sobre ella, se sumergen rápidamente hacia las profundidades, por lo que los hombres se ahogan. Así relataba para el aventurero de los océanos las maravillas ocultas de los distintos mares del medioevo. Sin embargo, la travesía de Yonaí no es la del navegante en barcos de vela, en otros tipos de embarcaciones o de submarinos o de naves portentosas y artefactos novedosos. Su recorrido es sobre todo silencioso e intelectual. Es un viaje sabio e inteligente por las palabras de esta tradición, donde actualiza las viejas imágenes de seres maravillosos, pero aporta, sobre todo de una manera lúcida, otras visiones más recientes, tanto desde la poesía como desde una reflexión ontológica entre lo humano y lo animal. En la tradición literaria se encuentran importantes escritores latinoamericanos del siglo XX,
A diferencia de los medievales, los bestiarios de estos poetas recurren a varias instancias de enunciación. Y solamente podría citar algunos, ¿verdad? Donde está Juan José Tablada, Andrés Eloy Blanco, Nicolás Guillén, Carlos Antonio Castro, Pablo Neruda, José Emilio Pacheco y José Watanabe y Eduardo Chirino. Es, por supuesto, Latinoamérica tierra de maravillas desde siempre, y sobre todo desde el momento en que los viajeros de India se dieron a la tarea de describir y de crear prodigios y moradores de esta geografía. Pero si con anterioridad he citado a estos poetas, hombres, debo decir que la conexión de Yonahis Lemus se sostiene mejor con algunas voces fundamentales de la escritura de mujeres, y entre ellas están Marguerite Yourcenar, Anne Carson y la tan cercana a ella y tan leída Mary Oliver. Por lo menos, pero no menos importante en esta relectura que hace Yonahis de la poesía de mujeres, y la dejé de última, pero no por menos importante, es Elena Vera, quien en su libro El Celacanto, publicado en 1980, continuaba una tradición del bestiario. Así, Yonahis se siente emparentada con esta poeta de manera casi íntima. Incluso en el libro dice lo siguiente, cuando habla del Celacanto. Dice, Elena escribió un libro entero sobre ti. Yo solo te escribiré este poema. Ella sabía que tu carne es amarga. Fue en ese poemario donde Elena Vera, al igual que hoy Yonahis, explora la profundidad de los mares, pero para ofrecernos una imagen donde se pregunta no sobre la religión, no sobre el conocimiento científico, sino sobre la hechura de la escritura y sobre la presencia existencial del hombre y el animal. Así que a diferencia de los bestiarios medievales, donde la prédica cristiana se sustentaba en una visión dogmática y patriarcal, esta tradición de Yonahis se conecta mejor con voces femeninas, como las que ya he nombrado de Carson, Yourcenar, Oliver, Elena Vera, y también las voces de Deleuze y Guattari. Si por una parte se sumerge en los bestiarios, porque en ellos se apunta y se apuntala a una tradición, Yonahis hace una propuesta del siglo XXI, donde se distancia casi de manera oceánica de las doctrinas e imágenes medievales. Nuestra relación con los animales hoy se ha vuelto compleja, novedosa y sobre todo inquietante. En dos aspectos Yonahis se aleja de los textos medievales. Primero, abandona su sentido moralizante. Y segundo, hay un nuevo planteamiento entre la relación de las bestias con lo humano. Y al respecto, me gustaría pensar, para leer este poemario de Yonahis, en algunas ideas de Rossi Braidotti, en cuanto se plantean los discursos de lo poshumano y en las formas novedosas que se podría generar hacia lo racial, lo genérico y lo ontológico, como más adelante comentaré. Esta construcción del bestiario en Agapushpa pasa por la imbricación de un libro proteico, por la creación de un bestiario novedoso, como hace rato dijo Eugenia. Y ese registro pasa por diferentes aportes. Primero estaría el relato o el aporte científico, el relato mítico, el texto instructivo. Y así, con varios tipos textuales, se relee una tradición. Fondea Yonahis en los bestiarios en cuanto a mostrar al animal, y también se relaciona con una intención, ya está en el inicio del libro, en el epígrafe que toma de Anne Carson para dibujar el perfil de cómo quiere que se lea este texto. Y dice, cito a Anne Carson en el epígrafe, no se trata de encontrar un lector, se trata de contar. Piensa en una persona de pie, sola, en un cuarto, la casa está en silencio,
La persona lee un pedazo de papel, no existe nada más, todas sus penas se pasan al papel. ¿Será acaso este un lector alejado de los bestiarios tradicionales, impresionado en el sentido múltiple de la palabra al poema y capaz de abandonar su espacio fijo como lector inmutable? Yonaís muestra los seres marinos, evitando el detalle minucioso y descriptivo de sus partes y de funciones. Se aleja así de la tentación parecida al manual de zoología fantástica o real. Si los bestiarios medievales fueron desplazados de manera gradual por las descripciones científicas a finales de la Edad Media con el ascenso de la modernidad, en este bestiario estará puesta por la inclusión de varios registros. Acude a cierto examen científico, es cierto, pero solo de manera tangencial y elusiva, tomando también otras tipologías textuales. En el caso de la referencia científica, se colocan en algunas ocasiones a pie de página de manera breve y escueta y se integran al texto para convertirse también en parte de él, en parte de versos. Difícil quizá sea imaginar un bestiario como una forma de consumo del animal, pues así se borraría y reescribiría su sentido simbólico. Un bestiario presentado como recetario será difícilmente explicable. Sin embargo, Yonaís incluye dos memorables poemas donde indica técnicas para transformar el vivo espécimen, en estos casos se refiere al pez globo, aquí está, al pez globo o a la langosta, para convertirlos de vivos en alimento y producto. Hay algo de fino humor y de contraste, lo cual no solo agrega un tono diferente a todo el poemario, sino que también hay una tipología textual diferente. Yo voy a dejar que Yonaís lea algunos textos y yo simplemente los voy a presentar para no extenderme. También está el relato mítico, utilizado con frecuencia aquí, que lo presenta desde diferentes culturas. Lo hace sin distinción de espacio, desde las lejanas zonas geográficas como Australia y Japón, hasta culturas más cercanas como la maya o azteca. Por supuesto, tampoco aquí hay ninguna intención académica. Por ejemplo, en las notas, cuando las coloca, no hay casi nunca la presencia de un autor o la fuente bibliográfica consultada. Del registro propiamente poético se vale de esta estructura tan importante en el libro como es el haiku. Por cierto, apropiado e trabajado por Juan José Tablada, y muchos de sus haiku además eran dedicados a animales. Pues bien, Yonaís utiliza el haiku de manera libre y sobre todo con una disposición tipográfica para trasladarlo en la página y convertirlo casi en una especie de animal mutante en los océanos del texto. El haiku se convierte en un haiku sumergido, en un haiku suspendido, en un haiku desprendido, en un haiku cuerpo, además marino. En cuanto al ritmo quebrado, que se contiene en todo el poema, este se refleja en estructuras de versos los cuales tienen una sonoridad sincopada. Hay poemas donde la disposición rítmica y visual se concreta en largas aventuras textuales como esta, esa de la página 56, en que dice: las roturas forman parte de la historia de todas las especies. En cuanto al título, Nagapushpa, y a la forma de presentar este extraño ser, me hizo pensar en las reflexiones de la filósofa italiana Rosy Braidotti sobre la condición no solamente poshumana, sino sobre la condición del sujeto nómada. En este caso, Nagapushpa es una tránsfuga, es un tránsfuga entre lo animal y lo vegetal. Y su rara condición se establece por su particular constitución
y también por su florecimiento insólito cada 36 años. Como dice en alguna parte del poema, florece cada 36 años como un invertebrado marino, abanico fractal, imitación de este mundo. Abre tus brazos, diosa Durga, madre del universo, azafrán de cobre, que todos los minerales penetren tus poros, que cada pluma de mar aletee al vacío. Con respecto a esta presentación de este extraño ser, recordé que en uno de sus tantos textos sobre animales, Franz Kafka describe a un extraño ser llamado Odradek y lo describe así. A primera vista se asemeja a una bobina de hilo, chata y en forma de estrella, y en efecto también parece que tuviera hilos arrollados. Por supuesto, solo son trozos de hilos viejos y rotos de diversos tipos y colores, no solo anudados, sino también enredados entre sí. Esta manera de presentar ese extraño ser, esta zona liminal y difusa en que lo que se propone, es lo que se propone en algunos momentos los poemas de Jonaís, sin recurrir a falsas zoologías fantásticas. En este sentido, ocurre la inversión del bestiario medieval que pretende explicar el orden clasificatorio divino, pues si existen seres combinados e imaginarios, es porque fueron creados por Dios con una finalidad. Hoy, esas extrañas formas más bien nos inquieren sobre nuestros límites entre lo humano, lo racional, lo animal, lo corporal. Esa indistinción tiene varias formas y quizá la fascinación presentida hace años por Jonaís Lemus cuando apostaba por los animales invertebrados, regrese hoy en la forma de ciertos moluscos y celenterios, pues según los propios científicos son los invertebrados las menos inventariadas especies de este reino. Y esto se debe a su colocación movediza en los fondos y sedimentos marinos y a su tamaño también escurridizo y mínimo. Ese nomadismo ontológico anunciado por Braidotti se proyecta en varios momentos en el libro, por ejemplo en el pez piedra, y por aquí creo que hay una figura de este pez piedra, si no se fue a las profundidades marinas. Ese pez piedra que se describe como un trozo de coral con la piel gris, con tonos blancos, marrones, amarillos y verdes. Ese devenir animal que se anuncia en el poema desde la entrada con la cita de Deleuze y Guattari, parece también dar el tono en diferentes momentos e instancias. Siguiendo a Braidotti, esto podía incidir en la pérdida de familiaridad con las imágenes tradicionales que tenemos de los animales. Segundo, en la borradura de sus clasificaciones entre ellos mismos. Y por último, en esa también pérdida de la radical diferenciación con lo humano. Pasa en el momento de percibir el propio cuerpo, como ocurre en un poema de este libro, cuando Jonaís dice: tus 4 aletas pronto serán patas, luego piernas y manos, tu imagen será cada vez más próxima a mi imagen. Y hay otras formas que no me extenderé en este momento, en que esa zona liminar se produce, y es un desplazamiento de la subjetividad, es la voz trasladada a diferentes sujetos de la enunciación, es la percepción del cuerpo de otros cuerpos, es al final de cuentas el desplazamiento de lo antropocéntrico. Y al final, en algunos momentos, se produce esa función anunciada en la cita de Mary Oliver. Ahora el mar está dentro de mí, yo soy el pez reluce en mi interior, juntos nos alzan, nos enreda, sin duda caeremos al mar de nuevo.
Si este texto es todo esto, hay un elemento importantísimo que Eugenia tocó de manera tangencial, en la cual no puedo abundar, y es la importancia dentro del poemario de la familia. Pues así, si el poema es una expresión de un momento de la humanidad en cuanto a la relación de lo humano con lo exterior, y si es además también una expresión del momento del país, de lo cual hablaré al final, es también algo más íntimo para la poeta. Es un viaje al interior de la propia experiencia familiar. El libro se inicia con la dedicatoria a dos mujeres, ya lo dijo Yonaís, a la abuela y a la madre, conectadas no solamente por esa disposición geográfica frente al mar, como hace el momento lo expresó, sino por la solidez de otros lazos. Y ese vínculo está en todo el poemario. Es una especie de sororidad entre lo afectivo y lo intelectual con esa tradición femenina. Y es también, sobre todo, un libro dedicado al padre como vínculo y sostén en los momentos más arduos de la vida. Y un poema llamado Cardenal Van Jay, en la página 85, refiere: así protegen los padres, brindan un hogar hasta que todo afuera parece seguro o por lo menos habitable. Hay un poema específico dedicado al padre y es uno de los más enigmáticos en cuanto a la creación de una muy rara especie marina de 14 ojos y 14 brazos. Y ese final de esa especie se diluye en una forma de transmutación. Ya para finalizar, voy a referirme al contexto del libro, además. Creo que voy hacia atrás. A ese nuevo país, a ese nuevos poetas. Tratando de contextualizar este poemario, me preguntaba cómo Yonaís se conecta con estas nuevas generaciones de poetas venezolanos y cómo además se conecta con ese asunto de la emigración en un país poco a poco abandonado. Al respecto, creo que lo hace de varias maneras, pero hay algo de singladura, hay algo de viaje físico, hay algo de viaje imaginario presente en este texto y en otros poetas contemporáneos a ella. Por ejemplo, en Cristina Gálvez Mato hay una recurrencia también a zoologías y bestiarios en fauna de cal. También existe esa idea de traslado en Víctor Manuel Pinto en un libro también crucial, que es donde se tratan las gestas de los alemanes Belzer en la fundación del país. Y de todos estos poetas, que sería largo nombrar, hay uno al cual me quiero referir, que es Adalbert Salas. Quizás es uno de los más conocidos internacionalmente. Y Adalbert Salas, no por casualidad, sino por justa coincidencia, en este año 2022, acaba de publicar en pretexto este libro, maduro y paradigmático, que se llama Nuevas Cartas Náuticas, donde también se refiere a animales y a mares, animales y mares. Y sería fácil y obvio mantener y decir que este grupo de poetas, al desplazarse de su país a esta generación que ha abandonado sus vínculos geográficos, han procedido a la nostalgia. Sería muy fácil y muy obvio plantearlo desde la añoranza de un país. Para mí, este asunto se percibe mejor hacia otras formas más profundas, hacia un traslado más socavado y rotundo, hacia una transformación de los valores éticos y hacia una revisión ontológica. De tal manera que el poemario de Yonaís, en ese poemario se reitera la idea de pérdida de un espacio fijo de enunciación para trasladarse hacia la voz de otro espécimen y tratar de fundirse con él. Las generaciones anteriores sintieron al país y la vivencia de crisis
de manera violenta y directa. Por ejemplo, en los poetas nacidos en los años 50 y 60, esa generación que publicó sus libros fundamentales en los años 80. Así que los testimonios de Harry Almela, Yolanda Pantin, Armando Rojas Guardia, Igor Barreto, se mostraron en poemarios directos y duros y desilusionados, cuyos títulos con frecuencia llevaban el nombre del país o de la patria. Hoy, los poemarios de Cristina Gálvez Matos, de Víctor Manuel Pinto, de Adalbert Sala, de Valentina Fuentes, de Néstor Mendoza, confirman que existe también una preocupación por Venezuela, pero de otra manera. Y aunque no haya registros de una geografía autóctona o de un toponímico local, ni una sola vez se nombre el país en este poemario, también Yonaís Lemus está señalando a la patria y lo está haciendo en formas a veces terribles y dolorosas, como es el destierro y el duelo familiar, que terminan diluidos en la transfiguración de estos elementos marinos. Y ese es mi texto. Excelente. Bueno, además de una lectura, digamos, muy original, porque también en los modos de el libro también, al ser tan bueno, propicia críticas también novedosas, ¿no? Porque yo creo que un poemario que de por sí abre un espacio en la poesía o arma constelación con grandes poetas, da lugar también a hipótesis y lecturas como estas. Bueno, después charlaremos qué vamos a hacer con este texto tan genial que me gustaría seguir hablando, ¿no? Porque me encantó lo que elegiste para leer, ¿no? Porque para leer poesía generalmente se van a lugares teórico-críticos comunes, o sea, muy novedoso, me encantó. Gracias. No, gracias a ti. Rafael, gracias de verdad por tus palabras, por esa lectura tan aguda y crítica y bueno, y de sumergirte allí en el libro, en los poemas, en los versos, haciéndome ver cosas que de hecho para mí no estaban del todo claros, así que gracias. Te lo agradezco. Yo voy a presentar, dado por el tiempo, a la poeta Ana María Hurtado, y luego si quieren conversamos y leemos un par de poemas, me parece. Bueno, la poeta Ana María Hurtado nace en Caracas, Venezuela, es escritora, ensayista, médico psiquiatra, ha colaborado en diversas páginas, blogs, revistas literarias de arte y de psicoanálisis nacionales e internacionales, donde ha sido publicados sus textos y poemas, docente universitaria y conferencista, Premio de Narrativa Julio Garmendia, Universidad Central de Venezuela, Dirección de Cultura, 1984. Algunos de sus poemas han sido publicados en diversas antologías, autora de varios poemarios, entre ellos La fiesta de los náufragos, que resuena un poco con Nagapushpa, editorial Diosa Blanca 2015, El beso del arcángel, en coautoría con el poeta colombiano Leonardo Torres, publicado por Oscar Totman Editores, El árbol que en ella muere y La única inocencia, que ahorita está en proceso de publicación por la editorial Diosa Blanca. Bueno, te escucho, Ana María, y nuevamente gracias por aceptar y estar acá. Bueno, gracias a ti, gracias a ustedes. De verdad que es un momento de agradecimiento y celebración, ¿no? Como estábamos comentando al inicio, a la cual me sumo con mucha alegría y sintiendo un gran honor de poder estar
acompañándote, Jonais. Hay una palabra antes de yo comenzar a leer mi presentación que me parece importante que la dice Rafael, que este es un libro fundamental. Cuando yo lo leí, sentí que estaba leyendo un libro fundamental en las letras venezolanas y eso me conmueve mucho, ¿no? Ser partícipe de alguna manera de este acontecimiento literario que creo que dará mucho que hablar. Estás inscrita ya en la nómina de las grandes poetas venezolanas. Bueno, mi texto tiene en cierta manera esa textura marina en el sentido de que se van a unir como en las aguas algunos textos tuyos que cuando yo los lea no van a estar muy claros que son tuyos o que es mío. En lo escrito sí se va a dar, está muy claro, pero cuando yo lo lea es a propósito porque creo que las aguas se juntan, ¿no? Y de alguna manera se recrea la intención poética de este libro extraordinario. Bueno, yo voy a comenzar con un epígrafe que dice: si la mar me llamara, quizá me iría, por su eterna soledad desarraigada, tu recuerdo y yo, y mi cuerpo flotando sin compañía. De la gran poeta japonesa Ono no Komachi. Hago la aclaratoria que Naga Pushpa también es conocida como la pluma de mar. Entonces comienzo. La pluma de mar de Jonais Lemus recorre la hondura marina con la voluptuosidad de los corales. Los versos van descendiendo hasta incrustar sus tentáculos en el fondo arenoso del pecho del lector. Como todo bestiario, cabalga, en este caso fluye entre la realidad y la fantasía, entre lo externo y lo interno, lo individual y lo colectivo. Parafraseando a Borges, diría que este poemario justificaría la inclusión de aquellos que buscaron en el mar otra forma de vida, ya sea directamente o desembocando en él a través de otras aguas. Junto a las medusas inmortales, al celacanto, al namazu, los peces koi, podríamos vislumbrar también a Safo de Mitilene, a los marineros deslumbrados de Ulises, a Levi, que intentó agarrar la luna entre las aguas, a Ofelia, la de Hamlet, a Shelley, al capitán Ahab y su Moby Dick, a Virginia Woolf, a Alfonsina o a Paul Celan, y tal vez a cada uno de nosotros y a la divinidad. Naga Pushpa, flor o coral extraviado, abanico fractal, encarna el centro gravitatorio de este poemario. Según se cree, florece cada 36 años. Sin embargo, hay quien dice que esa flor no existe. Pero Jonais recurre a la condición poética de crear mundos. La poeta recrea esta flor y la hace florecer ante nuestros ojos cada vez que nos sumergimos en la incandescente virtud de las palabras convocadas por ella. Comenzamos la travesía con el antiguo celacanto, recurrente anticuario de la soledad, en palabras de Elena Vera. Celacanto, psique arcaica, casi extinta, a quien no le perturba el peso de la memoria. Fondo remoto de la poesía, donde no viven aún las palabras, donde todo es huella fósil, mirada ciega, silencio. Lenguaje, pero no palabras, como diría Transtromer. Lenguaje de fondo, como diría Cadenas. Lugar de enunciación de rara procedencia, como diría Jonais. Ella sabe que en el fondo, donde todo y todos somos uno, solo aparece el sin palabras, solo sufrimiento, inmóvil y callado.
El recurso literario de la figuración simbólica de la naturaleza y los extraños seres que la pueblan, reales o imaginados, criaturas híbridas, quimeras, fue profusamente utilizado en la antigüedad y adquirió su hito en la Edad Media. En las revelaciones bíblicas, donde el mismo Dios crea aterradoras criaturas marinas, y más lejos aún en los antiguos mitos de todas las culturas que tuvieron al mar como cuna y sustento, los bestiarios combinan la fascinación de estos viejos mitos con la especulación histórica, la mística teológica, religiosa, la fantasía literaria y lo maravilloso de aventuras y relatos de viaje. Plinio el Viejo, quien instaura ese afán de recopilar detalles, particularidades y sobre todo la maravilla del misterio en su historia natural, tan distante de nuestro posmoderno afán por ser cada vez menos detalle, menos atención, menos lentitud y menos misterio. Quiero creer con Plinio que todos los seres que existen en la tierra tienen su correspondencia en el mar. Posteriormente aparece otro libro, otro bestiario fundamental, el Physiologus, redactado por un monje alejandrino en el siglo II después de Cristo y que serviría de base a otros bestiarios. Este tiene la particularidad de ya no querer ser una historia natural, sino propiamente una alegoría religiosa. Y más cerca aún, todos han puesto su afán, algunos otros han puesto su afán en reunir criaturas sorprendentes, como el mismo Borges, como Tolkien, como Baquet. Si asimilamos el mar y sus criaturas al alma personal y colectiva y su cualidad acuática con el mundo emocional, hallamos en ella tanto nuestro rastro consciente, personal, conocido o reprimido, como un sustrato intocado que pertenece a todos, con sus particulares portentos y rarezas. Los bestiarios marinos llevan consigo la posibilidad de una historia natural del alma, y el agua condensa a su vez la imaginería de lo femenino primigenio. El amnius, con sus mareas, torbellinos, calmas, bajíos, es el medio adecuado para que emerja como emergió alguna vez la vida y sea propicia para cambios y mutaciones. En versos despojados de artificio, da la poeta la imagen del abismo marino que prefigura nuestro inframundo, pleno de multitudes sumergidas en el asiento silencioso de los dioses antes del fiat lux. Los arquetipos están allí finamente asentados en las arenas primordiales del fondo acuoso del inconsciente colectivo, al cual nos convoca la voz de la poeta. Y entonces, como dice Chantal Meillard, volver a las palabras, lo bastante como para salir a flote y coger aire y así poder aguantar luego en el fondo. Y es precisamente en el fondo a donde va nuestra poeta a hablarnos de estados entrañables, vivencias que fluyen, nadan, flotan, dan lugar a versos que remontan las corrientes, la monstruosidad que nos conforma. Con ella sabemos que dentro del bestiario están todas nuestras generaciones pasadas, el mar como inconsciente del mundo, útero primordial, y decir útero es decir que hallo de inmediato la voz de la insondable feminidad, donde en lo oscuro se gesta la creación, allí donde ocurre la transmutación, la pesadez, los desperdicios, la materia vulgar de nuestra alma, donde la teratología de los abismos es transfigurada en relámpago, sauce, flauta, pájaro silvestre, ciruelas maduras. Y así como en la caja que la princesa tortuga Carey le da a Urashima Taro en un bestiario, cabe también el tiempo, el cielo, el mar, el sueño extendido del ocaso, la multiforme vida que nos vive. Sorprende la poeta porque entre criaturas y mitos marinos, ella deja sutilmente expuesta su alma como la carne blanda de los crustáceos. Los huesos macerados siempre regresan del mar convertidos en espíritu, dice.
Contenido acuoso en constante gestación. Sus poemas, como la amplia y variada vida marina, se despliegan verticales, horizontales, vuelan, flotan, se redimensionan, se construyen, se deconstruyen. Estamos ante un extenso estuario de palabras que adquieren diversas formas, se organizan rizomáticamente, se entrelazan, se desvanecen en suspiros de haikus que se desprenden o contienen, fisuras por donde se cuela el vacío. Algunas son rémoras, otras se yerguen como diosas. La poeta se desplaza con delicadeza oriental, pues parece advertirnos que se dispone a ir más allá, por otra ruta, nombrar sin nombrar, nos asoma a miradas instantáneas. La poeta, a contracorriente, nos deja ver de pronto rigurosos procedimientos culinarios para preparar langostas o peces globos, que en contrapartida a la levedad de los otros poemas tienen la textura de abruptas rocas con la que nos devuelve la imagen de nosotros como seres de otros bestiarios, depredadores, insensibles, sistemáticos, voraces. Todo bestiario es una bitácora de asombros, de horrores, de advertencias, exploración y reconocimiento. Nuestra corporeidad transmutada en criatura intangible, así como nuestra psique transmutada en piel, densidad, víscera, organización tumultuosa de estremecimientos y aleteos. Ante un momento en la civilización que pretende despojar de dimensiones y acercarse al fenómeno humano a través de la inmediatez, son necesarias entonces estas cartografías, estos viajes donde se rescatan los antiguos mitos, las cosmogonías, para diseñar nuestra interioridad, hacer alma desde los arrecifes, desde los agujeros vivientes de los corales, desde la piel de los mares. Pero las criaturas del bestiario de Yonaís no son amenazantes, son por el contrario conmovedoras, tan prodigiosa y siniestramente cercanas a nosotros. A veces advertimos sus vicisitudes con una intensa ternura casi dolorosa que atraviesa el poemario, verosímiles en su inocencia, en su dolor. Su amenazada existencia exhibe un candor demoledor, ternura por extrañamiento paradójico. Nos escuchamos en el misterio inefable de los sexos, por ejemplo. Ahora tú, hembra, decidiste no dejar ir a tu macho, conservarlo para siempre latiendo sobre tu carne. O el amor erótico que une cielo y tierra en el nido de muerte. O el inescrutable acontecimiento que es la maternidad, alojar los hijos en la boca, y la desgarradura del nacimiento y la separación, dejar ir, soltar, desprenderse de los alevines. Allí inicia la vida, la muerte y el dolor como experiencias comunes a todos los mundos. No importa si es una langosta o nuestra carnalidad psíquica la que es expuesta y desgarrada. La carne amarga del celacanto, tanto como la nuestra. Yo sé que llevas contigo el peso de lo que jamás va a extinguirse. Las criaturas de este bestiario son por lo general seres heridos, porosos. El camuflaje les garantiza la vida. Crean otra posibilidad para ganarle al tiempo. Agonizan sin palabras, inmóviles, callados, presos de sí. El golpe pretende atolondrar mi alma. Podemos repetir con el pez globo masacrado por el cocinero. Y cuando son una amenaza, sorprende tras ellos la sospecha de lo humano como depredador. He sido tu presa muchas veces, me has inyectado toxinas directamente en las venas. De vez en cuando algún dios se compadece ante la piel que cede y deja expuesta la herida. El peso del cielo los oprime, no se dan por vencidos. Algunos dejan venenos, pero son simplemente mensajes misteriosos al corazón. Buscan cuerpo al cual pertenecer y huir de los dioses.
desean ser ignorados. Algunos, con sus 14 brazos, se aferran a algo que no conocen. Algunos perforan el hueso del universo, son los artífices de las arenas blancas y llevan pacientes las galaxias sobre el lomo. Así como los antiguos bestiarios recopilaban las visiones de la animalidad que la civilización reprimía o transformaban y contribuían junto a los mitos a tejer el tapiz del inconsciente colectivo, si los vemos con ojos atentos, también veremos en ellos los intentos de integrar alma y cuerpo, animalidad y psique. Sin embargo, en el pensamiento oriental no ha existido una línea divisoria tan clara entre naturaleza, animales y humanos. Si tomamos esto como referencia, vemos que la poeta se inclina predominantemente hacia el pensamiento mítico de las tradiciones no occidentales ni semíticas. Quizá por ello sentimos esa compasiva identificación que ella nos ofrece. Las roturas forman parte de la historia de todas las especies. Nos amplía la visión natural, haciendo también del psiquismo un fenómeno natural con la belleza terrible y asombrosa que le es propia. Dice, arrastrados por el largo trayecto de la naturaleza. Y digo, hemos sido arrastrados por el largo y sinuoso trayecto de la naturaleza. Corrientes subterráneas han hecho de nosotros enjambres de seres diversos. Nuestros huesos, tejidos con lágrimas de seres imposibles que miran al ocaso sabiéndose perdidos o sin saberlo. El tallo de Nagapushpa nos atraviesa hasta convertirnos en árbol de hilo. No salimos indemnes de este poemario. Muchas gracias. Gracias. Muchísimo. Bueno, insisto, las lecturas críticas van como, me gustó la metáfora de las aguas, también la de Rafael entra en esas tres corrientes subterráneas, pero bueno, que también es muy deleuziano, ¿no? La crítica y el poemario lograron como una unidad poética. Así que hermosísimo. Jonah. Yo quería, no está María del Rosario Andrada, quería leer un pedacito de su prólogo. Gracias Ana María, gracias Rafael, y bueno, voy a leer un pedacito que, Quiero que no está. Quiero aclarar que no está porque está incomunicada. Ella vive en Catamarca, sí, que es una provincia de Argentina, del norte, pero está en un lugar en el medio de la naturaleza. Entonces, era imposible la conexión. Pero quiero decir, para entrar en sintonía con lo que dijeron los dos, que utilizaron la palabra fundamental, que cuando yo tuve el diálogo con Rosario, que es amiga y hay confianza, y no sabíamos quién era el nombre de la ganadora, dijo algo, no sé si utilizó la palabra fundamental, pero porque no es venezolana y no tiene parámetro pero sí dijo, este libro es un libro que sale, ¿sí? De todos los libros, digamos, que leí hasta ahora, y abre un antes y un después. Y fue contundente, lo mismo que decía que no puede haber otro, o sea, no es por el tema de ganar el primer premio, sino por lo impactada que ella quedó. O sea, no se trata de resaltar eso, ¿no? Lo impactada, sin conocer a la autora, defender un libro, una voz poética, que ahí no había ni compromisos, ni legitimaciones, ni conocimientos del circuito de la poeta, ni conocimiento de
del campo artístico venezolano, y Rosario fue contundente. Es como si hubiera dicho, es un libro fundamental. Entonces me parece como importante decir eso antes de que leas el prólogo, porque estoy segura que ella diría lo mismo, ¿no? Sí, yo quiero recalcar que este poemario surge en pandemia y es un poemario em, que atraviesa, em, bueno, que está, em, que fue escrito por momentos muy dolorosos, sobre todo estando en la pandemia. Estaba en Buenos Aires, ya los que me conocen saben que ahorita me encuentro en Venezuela. Fueron momentos muy duros y fue un libro que me ayudó, un libro salvavidas, em, para buscar un lugar, una zona de confort. Así que el libro me permitió em, poder mediar el dolor. Y quizás esa lectura que hace Rafael, que sí, que hay un país allí, ¿no? Que está de cierta manera solapado, la cuestión de estar en otra tierra, que de cierta forma me sentí muy querida en Argentina, muy amada, y todavía me siento muy querida, que siento que es como mi segunda casa. Em, y bueno, pero lo que dice también Ana María, que es un libro donde está presente todo esto, todos estos momentos muy duros, ¿no? Em, es un libro que, bueno, que me ayuda a, a transmutar el duelo, porque justo estaba en pandemia y mi papá estaba muy enfermo y no se podía viajar. Entonces, por eso es que el libro está atravesado por el dolor. Y, y bueno, y por eso es que está en carne viva, como lo refiere Ana María y como también lo refiere Rafael. Em, Así que em, es eso, ¿no? Que es un yo lírico que está desnudo, y quizás esa desnudez es lo que llega al lector y logra hacer ese gancho, ¿no? Porque no, aunque parte de investigaciones, imaginarios, se presenta es, con, con la simpleza del lenguaje que comenta también Diana Velez, y que en lo simple está lo bello, ¿no? Por eso es que cuando describo algunos peces, como el pez loro, no es más que recrear la misma condición poética de estos seres, y que ya pasa a lo sobrenatural. Ahí, por lo menos el pez globo, cuando yo estaba investigando para este libro, yo no sabía que hacía un mandala de amor para atraer a la hembra, para, bueno, poder eh, aparearse. Entonces, son lo mismo de la naturaleza, este, está plasmado en el poema con sencillez. Y bueno, así que voy a leer un pedacito del prólogo, porque me parece que la voz de Rosario, de María del Rosario, tiene que estar, y que va en consonancia con lo que dice Ana María y con lo que dice Rafael, y dice así: eh, una obra con pincelada surrealista, visual, con planos geográficos desbordantes de misterio. Nagapushpa, poema central que lleva el título del libro, es un invertebrado marino en forma de abanico que florece cada 36 años en el universo, de la diosa Durga, hermana de Vishnu, que nos protege de las fuerzas negativas. El poemario traza un viaje al fondo del mar donde la vida y la muerte
se entrelazan en un sortilegio. El libro contiene elementos y matices que van desde la originalidad al asombro, el conocimiento de la biología marina, la asociación con míticos peces donde deidades japonesas se convierten en piel de dragón o castigan como Rujin pulverizando los huesos de las medusas, o diosas que emergen como lluvia de oro, aquí se refiere a Tohime. En otro caso aparecen leyendas australianas recreando dragones marinos, pulpos de anillos azules, medusas irukamji, también leyendas hinduistas y aztecas, como mencionaba Rafael. Una voz importante, y esto más que agradecida, dice, se abre en la literatura fantástica una extensa geografía marina, poblada de mitología y de una belleza fílmica que subyace en cada uno de los poemas. Así que tengo que agradecerle a María del Rosario por este bello prólogo y a ustedes por sus maravillosas palabras y por estar acá y por creer en este libro, que bueno, que en este caso lo, lo acogió con tanto cariño la editorial Vuelo de Quimera, y que me honra estar en la editorial Vuelo de Quimera, ya que tiene un catálogo de grandes poetas argentinas, y estar allí para mí es todo un honor. Así que bueno, solo para decir eso, y si quieren leo un par de poemas. Sí, ¿Te yo te iba parece? a pedir, por favor, así, por favor. Bueno, gracias. Voy a leer esto que indica una lectura, prefacio se llama este poema. Prefacio, ser acá, en este discurso marino, algún tipo de recreación subjetiva, imposibilidad del deseo, dentro del puño garganta que se despliega para articular e insistir en las imágenes de algún murmullo anónimo, lugar de enunciación de rara procedencia, dar vida a otro mundo de forma pura y animal, bestia. Hacer referencia a este poema que es el primero que escribí con respecto a este bestiario marino, que es justamente el del cachalote. Y no sabía que iba a escribir un bestiario marino cuando escribí este poema. Vi el negativo de un cachalote encallado en la orilla de una playa. Digo negativo porque estaba doblemente agonizando, sin palabra, solo sufrimiento. Por más que fijes la mirada, no hay salida de emergencia en el horizonte, pensé. El sueño del otro lo hizo dudar, intentó devorarlo desde las entrañas, oscurecerlo, pero desde antes, desde siempre incluso. El cachalote había elegido quedarse inmóvil y callado, preso de sí, hasta convertirse en relámpagos, sauce, flauta, pájaros silvestres, ciruelas maduras, o en cachalote otra vez. El sueño del otro, ante la luz de la transfiguración, se quebró, sintió el vacío multiforme de un deseo que no le correspondía. Nagapushpa. Quiero creer que en el lago de Manasorovar, en el Himalaya, florece cada 36 años como un invertebrado marino, abanico fractal, imitación de este mundo. Abre tus brazos, diosa Durga, madre del universo, azafrán de cobre, que todos los minerales penetren tus poros, que cada pluma de mar aletee el vacío, palo del hierro del Ceilán, te incrustas en el fondo arenoso, en el inicio primigenio de mi pecho, creces en mí como un árbol de hilo, casi, casi transparente. Peces koi. Los he visto nadar río arriba, contracorriente, con todo el peso del cielo oprimiendo sus branquias, sus escamas, sus aletas. Los he visto superar los obstáculos de los demonios hasta ascender la cascada Nashi sin darse por vencidos. Los he visto cambiar sus escamas por la piel del dragón Mitsushi. Los he visto atravesar la puerta de los 7 reinos, creando un mundo
donde duerme algo parecido a la muerte. Voy a leer uno de las medusas. Las medusas claveles, ante el miedo, ante toda la negrura de los ojos ciegos y de la muerte, brotan desde las fauces marinas, como enjambres de flores violetas, estableciendo cierto orden, llenando de primavera otros mundos. Las lágrimas de luz son animales de espíritu, arrastrados por el largo trayecto de la naturaleza, hasta encontrar aquel cuerpo más grande al que seguramente pertenecía. Ya para cerrar, con 2 poemas, voy a leer voy a despedir con el poema que le dedico a mi madre y el poema que le dedico a mi padre. Este poema se llama Pez, cabeza transparente o pez duende. A mi madre, la fuerte y la valiente. Has sabido adaptarte perfectamente a tu hábitat desolador. Las tropas no han logrado interceptarte. Tanque de guerra, dudo que alguna vez lo hagan. Tu ímpetu está en la cabeza lleno de líquido incoloro, fluido milenario, contemplativo, de ojos más cercanos al alma que a las superficies, y te muestras, con toda esa confianza, con el escudo rechazas el veneno de los tentáculos de las medusas, nada te lacera, nada te corroe, te mantienes firme ante el enemigo, porque justamente para ti el enemigo no existe. Para cerrar, el poema que le dedico a mi papá, que se llama Novadimia, pero no quería dejar por fuera Tiburón Ballena. Voy a leer Tiburón Ballena y cierro con el poema de mi papá. Tiburón Ballena, puedo ver galaxias en ti, en tu dorso, como monedas de plata arrojadas por algún creador. Puedo ver el cielo nocturno cosido a tu piel gruesa, ver el misterio de las nebulosas, los cúmulos estelares, la leche derramada por Hera mientras alimentaba a Hércules. Cada mancha difusa cuenta la historia de hace más de 60 millones de años. Escucho, como rumor apenas imperceptible, delicado, sereno, y en un movimiento apacible el espacio encarnado me envuelve, me lleva, no sé a qué lugar me lleva, pero me dejo, incluso me dejo de mí misma, me saco entera para fundirme a tu creación, para propiciar quizás el nacimiento de nuevas estrellas. Y así para finalizar, el poema que va para mi papá, Novadiña, a mi padre, el soñador e inalcanzable. Te puse allí, en la columna del mar ante tu propio final explosivo, y vas cambiando de color, de enana naranja a enana blanca, sigues aferrada con tus 14 brazos a algo, no distingo bien a qué, y sigues contemplando con tus 14 ojos en cada mano la ausencia, la soledad, el silencio. Próxima a la salida evolutiva, se apaga tu cuerpo, se alivia tu espíritu, pasas a la fase más cercana de algún centro, luego la implosión te acerca, te llevo. Muchas gracias. Bueno, muy hermosa presentación. Queda subida al canal de YouTube, porque hay veces que uno necesita volver a verla, porque en el momento los nervios no, no te permiten ver todo. Así que, Jonah, después la mirás tranquila, toda completa. Gracias a todos los que estuvieron por acá, a Pablo, a Cecilia, bueno, a Bárbara, bueno, al equipo, a Patricia, a Laura, a Denise, gracias, a Lau, a Lilia, bueno, a todos, a Edgar,
bueno, los que no logro saludar, igual, muchas gracias por quedarse en esta presentación. Esta idea de Yona de agradecer a todos es porque nuestra idea, bueno, y ella la comparte y lo hemos hablado, es de la poesía como reparadora de lazos cortados. Entonces, cada uno que entra, cada poeta, cada lector que entra, forma ya parte de la comunidad de la quimera, digamos, ¿no? O sea, es como un territorio abierto e inclusivo, sobre todo, donde no queremos que nadie quede afuera. No tiene nada que ver con las fronteras ni con el elitismo, sino precisamente con un lugar donde se puede habitar poéticamente y políticamente también, ¿no? Es un orgullo tenerte en el catálogo, y seguramente muy pronto el libro va a estar en papel. El mismo libro lo pide a gritos también. Pero vuelvo a decir que es un objeto tan bello. Vuelvo a agradecer a Francisco, el creador. Yo mostré las imágenes, pero es un objeto visual muy hermoso, así que pueden adquirirlo, sobre todo porque eso va a ayudar también a que Yona pueda sacarlo en papel, en la compra del libro digital, ¿no? Es todo un círculo, digamos, amoroso. A veces el dinero uno lo relaciona con algo que asusta, pero acá simplemente es una especie de mano, una especie de mano, de agarrar la mano al poeta en su proyecto. Y bueno, invitarles a que no se vayan del territorio, que visiten la web, que miren los materiales que hay también, que con Yona vamos a organizar un evento que lo vamos a hacer con mucho amor en febrero, de poetas argentinos y venezolanos. Ya lo estamos pensando, ¿no, Yona? Ya tenemos la fecha. No paramos, no podemos parar. Así que bueno, que sigan que pueden entrar y salir y que siempre van a ser bienvenidos. Así que bueno, Gracias, Eugenia, por el esfuerzo y por todo. te abrazo desde acá. Ana, María, Rafael, me gustaría si podemos organizar algún encuentro cuando ustedes puedan y tengan disponibilidad para charlar sobre posibles proyectos también. Rafael, y el perfil de curador me deslumbró, porque yo estoy en esa movida, así que me gustaría charlar. Les deseo a todos, bueno, esto que decía al comienzo, que estos 2 días que faltan para fin de año estén llenos de celebraciones, de ver lo hermoso lo hermoso del año, a pesar de la guerra que está transcurriendo, de los problemas coyunturales, económicos, políticos, sociales, de pobreza, ¿no? Que tengan un buen comienzo de año. Les deseamos desde la comunidad de la Quimera, y que bueno, y un mensaje último, ¿no? La poesía es una urgencia y también es una reparación muy fuerte, y es por ahí el camino, es por ahí. Así que felicidades, y nos seguimos viendo. Y espero que visitarnos en algún momento. Muchas gracias. Sí. Esperemos. Les mando un cariño grande.